The morning sun broke through the delicate curtains, casting warm beams across the room. It was my wedding day, the supposed happiest day of a woman's life. I had waited for this moment ever since Daniel and I had met at a mutual friends gathering about 2 years ago. I, Olivia Harrison, thought I was about to marry the man of my dreams. But life has a funny way of showing you that dreams often come with nightmares you didn't sign up for. In my case, the nightmare wore floral prints and answered to the name Eleanor, Daniel's mother. I had always been an independent woman, carving my own path in the digital marketing world. My profession allowed me to work from home, earning a good $10,000 a month. Yet, I had always longed for companionship, someone to share my joys and sorrows. Daniel filled that void with his charming smile and seemingly kind nature. That is, until his mother entered the frame. Getting ready for the ceremony, I slipped into my gown, a beautiful white piece that fit me like a second skin. It was elegant, not too extravagant, and made me feel like I was floating on air. "Mimosas are ready, Olivia, my maid of honor," Lisa called out as she stepped into the room. "You look amazing." "Thank you, Lisa. I feel amazing," I replied, glancing at my reflection one more time. But as Lisa handed me the mimosa, the door swung open, and in walked Eleanor, her eyes scanning the room as if looking for something wrong. "Ah, there you are," she said, approaching me. I was worried that dress might not fit. You've always had a bit more cushion than most women Daniel has dated." I smiled, teeth gritted. "Well, it fits perfectly, thank you." Lisa, sensing the tension, tried to divert the conversation. We were just about to toast for good luck. Eleanor took a sip from her glass and grimaced. It's a bit strong. But then, perhaps you need it. Weddings can be stressful, and you have so much to worry about, especially you, Olivia." "What do you mean?" I asked, gripping the stem of the glass tightly. "Oh, first marriages are always tough," she quipped, eyeing me from head to toe. "But don't worry, if things don't work out, there's always a second time." Daniel walked in at that moment, his eyes meeting mine, full of excitement and anticipation. "Mom! Olivia, are you two getting along?" Of course, Eleanor answered before I could say anything, her voice dripping with faux sweetness. "I was just giving Olivia some advice." Daniel looked relieved. "Well, as long as you're getting along, that's what matters." He leaned in and kissed me softly on the lips. "See you at the altar. Beautiful." As he left, I couldn't shake off the unsettling feeling that settled over me. Here I was, moments away from one of the most significant milestones in my life, yet the looming presence of Eleanor cast a shadow over my happiness. Little did I know then that this was just a preamble of what was to come. A sneak preview into a feature-length film of manipulation and deceit. Eleanor turned to leave, but not before landing her final punch. "Take good care of my boy, Olivia. He deserves the best, If only I had understood then how narrowly she defined the best and how little room that definition had for me. But I brushed it off, refocusing on the promise of happiness that seemed so close and yet, as I would learn, was so far away. The ceremony went on as planned, and as I said, looking into Daniel's eyes, I truly believed that our life together would be as beautiful as the gown that trailed behind me down the aisle. I couldn't have been more wrong. As the guests showered us with confetti and good wishes, I took a deep breath, not realizing that it would be one of the last carefree breaths I'd take for a while. The seed of discord had been sown, and as Eleanor hugged her son and then awkwardly patted me on the back, I felt the first thread of my dream life unravel. It was subtle, almost imperceptible, but it was there.
a hidden agenda behind cold eyes and a smile that never reached them. As Daniel and I drove off to our honeymoon, leaving the crowd of cheering friends and family behind, I took one last look at Eleanor. She stood there waving us off, but her eyes were not on her son. They were fixed on me, calculating, planning, and preparing for the next act in a drama I didn't even know I was cast in. We returned from our honeymoon, sun-kissed and full of euphoria. The past 2 weeks felt like a prolonged dream. Endless beaches, tropical cocktails, and most importantly, no Eleanor. Daniel and I were so wrapped up in each other that I almost forgot about the looming cloud that his mother cast over our lives. Almost coming back, we settled into my house. I had bought it a few years prior when my online business began to take off. The idea was to turn it into a warm, loving home where we'd start a family. But before we could even unpack all our suitcases, a loud knock echoed through the house. It was a weekday afternoon, and I had just wrapped up a client call. Daniel was at the grocery store, and I was alone. I wonder who that could be, I muttered to myself, walking toward the door. Opening it, I found Eleanor standing there, her face a mix of determination and, oddly enough, a hint of desperation. Behind her were 2 bulging suitcases. "May I come in?" she asked, not waiting for my reply as she pushed her way into the living room. "What brings you here, Eleanor? Is everything all right?" I inquired, trying to mask the surprise and irritation flooding my senses. "Oh, everything's just fine. I've decided it's high time I spent some quality moments with my only son and his new wife," she announced. I felt my heart sink. "Oh, I see. And how long do you plan to visit?" "Visit," she chuckled sarcastically. "Dear, I'm moving in." At that moment, the front door opened and Daniel walked in, grocery bags in hand. His eyes met mine first, filled with questions, and then shifted to his mother and her luggage. "Mom, what's going on?" he questioned. "I've come to live with you, dear. A mother should be close to her son, especially in the early years of his marriage," she explained as if it was the most natural thing in the world. "I appreciate that, Mom. But don't you think you should consulted us first?" Daniel seemed a bit taken aback, but there was a lack of firmness in his voice that made my stomach churn. "Consult? I gave birth to you. I raised you. When it comes to family, there's no need for formalities," she snapped back. I felt cornered, my space invaded, but I was most shocked by Daniel's hesitancy to stand his ground. As much as I wanted to protest, I glanced at Daniel, silently begging him to speak up. "Well, if Olivia is okay with it, I suppose it's fine." Daniel finally said, almost as if he was asking for my permission, but in a way that left me no room to say no. "I guess it's fine for a short while." I reluctantly agreed, choosing my battles, but marking this as a red flag. And just like that, Eleanor became the uninvited houseguest who had no intentions of leaving. My home, my sanctuary, morphed into a war zone. The walls that once held framed photos of happy memories now felt like they were closing in on me. But Eleanor didn't stop at merely moving in. No, she had more planned. She soon took it upon herself to criticize my cooking, belittle my job, and question my suitability as a wife for her precious son. And each time I looked at Daniel for support, I found none. He had changed, or maybe he was never the man I thought he was. Weeks passed, and I began to feel like a stranger in my own home. My office, where I managed to make more in a month than Eleanor probably had in a year, became my only sanctuary. I started to dread dinner times and avoided using the living room as much as possible, just to escape her snide remarks and piercing stares.
It felt like I was losing myself, losing my marriage, and worse, losing respect for the man I had vowed to spend the rest of my life with. And it all began that fateful afternoon when Eleanor rolled her luggage into my life without an invitation. That's when I knew something had to change. My home, my marriage, and my peace of mind were at stake. But what I didn't know then was just how far Eleanor and Daniel were willing to go to make my life a living hell. And so, with a heavy heart, but a resolve of steel, I decided that enough was enough. The house I once loved began to feel like a prison, with Eleanor as the warden and Daniel as her dutiful prison guard. My mornings started with Eleanor's grating voice echoing through the hallway, instructing me on how to do chores properly, as if running a successful online business wasn't enough of an accomplishment. Daniel, for his part, seemed increasingly distant. He would nod along to whatever his mother said, adding to my sense of isolation. One evening, after spending the day locked in my office, tackling work calls and client emails, I came down to the living room and found Eleanor rearranging the furniture. Daniel was there assisting her, moving the couch and shifting the bookshelves. "Olivia, come here," Eleanor beckoned as she scrutinized the room like a general surveying her troops. "What are you two doing?" I asked, bewildered at the transformation happening in my own living room. "Well, dear, I thought the house needed a bit of a feminine touch. Your taste is so modern. No offense," she smirked. "And you?" I turned to Daniel, seeking an explanation or even a shred of solidarity. "I thought it'd be nice to let Mom add her touch to the place. You know, make it feel more like a family home," Daniel responded, avoiding eye contact. This felt like the final straw. Well, it's my house, and I like it the way it is. I didn't agree to any of this, I asserted, my voice tinged with an edge of desperation. "Oh, come on, Olivia. It's not a big deal. Mom just wants to help make it cozy," Daniel said, finally locking eyes with me, but with an expression that read like an ultimatum. I retreated, knowing full well that my concerns fell on deaf ears. What hurt most was that Daniel was now a part of this alliance against me, in my own home. Days turned into weeks, and Eleanor's oppression began to extend beyond the confines of the house. She started making snide comments about how a good wife would not be holed up in an office all day. One particularly toxic evening, the three of us sat at the dinner table. The tension was palpable. Eleanor had cooked that night, some casserole dish that looked as unappealing as the atmosphere in the room. "Olivia, dear, you hardly ate anything," Eleanor noted, peering into my almost untouched plate. "I can't imagine what you must be feeding my son. If this doesn't suit your taste—" "Mom, let it be," Daniel chimed in, but his tone was more irritated with me than it was defensive. "No, Daniel, your mother is right. I'm sorry my work doesn't allow me the luxury to cook meals all day," I countered. "Work? You call sitting in a room with a computer work." "A wife's place is by her husband's side, taking care of the household," Eleanor retorted. "That's archaic, Eleanor. Times have changed. And for the record, my job supports this household. Both of you. In fact, I said, barely managing to keep my voice steady. Daniel's face flushed red. "You don't have to throw that in our faces. We're family, and family supports each other." "Support? Is that what you call this?" My eyes watered, but I held back the tears. Because from where I'm standing, this doesn't feel like support. It feels like I'm the only one carrying the weight here. Daniel didn't reply, and Eleanor smirked triumphantly, as if she had scored a point in a game only she was playing.
Life in my own home had become a never-ending cycle of despair. Each day bled into the next, each confrontation worse than the last. It was suffocating, demoralizing, and Daniel seemed oblivious to my suffering. Or worse, indifferent. I knew I couldn't go on living like this. This was no way to spend my days, much less build a marriage or a life. Every second I spent in that house was a moment stolen from me, each minute with Eleanor and Daniel, a dagger in my back. I had to escape this prison they'd built around me, but not without ensuring that justice was served. A plan began to form in my mind, a desperate, last-ditch attempt to salvage my dignity and lay claim to my life. The air was heavy with silence. Every tick of the clock resounded like a drumbeat in my ears. I was at my wits' end, suffocating under the tyrannical rule of Eleanor and the indifferent complacency of Daniel. But the plan I had hatched was about to unfold. Tonight would be the night that broke the proverbial camel's back. I had cooked dinner, a simple pasta dish, my face hiding a smile with the thought that this would be one of the last meals we would share as a twisted family unit. We gathered around the table, Eleanor placing herself at the head as though this were her kingdom, and she its reigning monarch. Pasta again. How? Inventive, Eleanor commented snidely, twirling a forkful lazily as though it were beneath her. Daniel, sensing an impending storm but unsure of its origin, took a more diplomatic route. It smells good, Olivia. Thanks for cooking. I forced a smile. You're welcome. I thought we could use a family meal to discuss a few things. This piqued Eleanor's interest. Oh, what's so pressing? Finances, I said, locking eyes with Daniel. You know, for such a traditional household, it's odd that the wife is the only breadwinner. Eleanor scoffed. Well, it's not like you have a real job. Tapping on a keyboard doesn't count. I felt a surge of anger, but swallowed it back. I had to stay focused. Daniel, I think it's time we have an open conversation about our financial contribution to this house. Daniel looked uncomfortable, his gaze shifting between Eleanor and me. What are you suggesting? I suggest, I paused, choosing my words carefully, that you and your mother either find jobs or find another place to live. You can't be serious, Eleanor erupted, her eyes wide with incredulity. As a heart attack, I shot back. Olivia, you can't just kick us out, Daniel said, his voice shaky but defiant. Why not? It's my house. I pay the bills. I provide the food, and yet I'm treated like an intruder in my own home. You ungrateful wretch, Eleanor hissed. After everything I've done to make this house a home, and you want to throw me out? Daniel spoke up, finally showing some backbone, but aimed in the wrong direction. Olivia, you're taking it too far. If you have an issue, we can talk about it, but you can't just throw us out. This was the last straw. This moment crystallized every ill feeling, every suppressed scream, every ignored plea for respect and dignity into a sharp, jagged point of no return. I looked at Daniel, really looked at him, and saw the man he had become. A puppet with his mother pulling the strings. That's where you're wrong, I said, feeling a mix of dread and liberation. I can throw you out because I have been the one carrying the load while being insulted, belittled, and disrespected in my own home. So yes, Daniel, I can. And I will. Daniel looked stunned, finally understanding the gravity of the situation. Eleanor, however, looked livid, as if she could set fire to the room with her eyes. Well, if you're throwing us out, then you can consider this marriage over, Daniel spat out. Trust me, this marriage was over long before tonight, I replied, pushing back my chair and standing up. As I looked at the defeated faces before me, a newfound sense of empowerment washed over me. For the first time in months, I felt like I was in control of my destiny, of my home, of my life. The wheels of justice turned slowly, but grind exceedingly fine.
Those words echoed in my mind as I walked into the courthouse, a knot of anticipation tightening in my stomach. Daniel and Eleanor were already there, nervously chatting with their attorney. When they saw me, their eyes turned cold, a tacit acknowledgement of the battle lines that had been drawn. Inside the courtroom, I could feel the weight of the judge's gaze, impartial yet stern, like a guardian of some sacred societal pact. My attorney, Lisa, gave me an encouraging nod as she sorted through the papers in front of her. "Your Honor," she began, "we are here today because my client, Olivia, seeks a divorce from her husband, Daniel, due to ongoing emotional abuse, manipulation, and financial exploitation. She also seeks damages for the emotional distress inflicted upon her by both her husband and her mother-in-law, Eleanor." Eleanor scoffed audibly, unable to contain her disdain. Daniel glanced nervously at her, then back at me, realizing the gravity of the allegations. The judge turned his gaze to Daniel's attorney. "Your response?" "Your Honor, we categorically deny these allegations. We assert that Olivia is exaggerating these claims to gain an unfair advantage in these proceedings," their attorney retorted. "Well, let's get down to the facts then," said the judge, adjusting his glasses. "Mrs. Olivia, can you please present your evidence?" I had been waiting for this moment. Lisa played a series of audio recordings, conversations I had secretly recorded over the past few weeks. In them, Eleanor's shrill voice could be heard bullying me, criticizing everything from my cooking to my appearance. Daniel's voice followed, agreeing with her and at times insulting me as well. My eyes met Daniel's. He looked deflated, cornered. Eleanor stared at the floor, her face flushed red. The judge then looked at Daniel's attorney. "Do you have any counter, evidence, or arguments?" They stammered, flipped through papers, but it was clear. The evidence was irrefutable. "Your Honor," I interrupted, "I'd like to add one more thing. It's not just the emotional burden. It's the financial one as well. For the entire duration of our marriage, I have been the sole breadwinner. I work online, earning approximately $10,000 per month. Daniel and Eleanor neither contribute financially, nor respect the work I do. In fact, I've been labeled as a freeloader in my own home." Lisa handed over bank statements, bills, and income proofs to the judge. After what seemed like an eternity, the judge finally spoke. "After reviewing the evidence and hearing the arguments, I'm inclined to rule in favor of the petitioner, Olivia. Not only will a divorce be granted, but Daniel and Eleanor will have to vacate Olivia's property within 30 days. Moreover, due to the emotional damages sustained, I am ordering Daniel and Eleanor to pay $20,000 in compensation." The courtroom went silent. I looked at Daniel and Eleanor. Their faces were a mixture of disbelief, shock, and bitter defeat. "You may have lived as parasites, but you won't be leaving as victors," I said, locking eyes with them. As I walked out of the courtroom, a new chapter in my life opened. For so long, I had been drowning, stifled by the weight of my broken marriage and Eleanor's tyranny. But justice had been served, and the sweet air of freedom filled my lungs. For Eleanor and Daniel, their comeuppance was both fitting and final. They had belittled. Months had passed since the court ruling. I was settling into my newfound freedom and independence. Everything seemed to be falling into place. A new project in the pipeline, quality time with friends and family, and the sheer joy of living life on my terms. My phone buzzed. Glancing at it, I was surprised to see an unknown number flashing on the screen. Hesitantly, I answered. "Is this Olivia?" a husky voice asked. "Who is this?" I retorted, already sensing the dread creeping in. "Don't you recognize your dear husband, Olivia?" It was Daniel. "What do you want, Daniel?" My voice wavered between irritation and disbelief. "I think it's time we talked, don't you?" "I've got nothing to say to you," I snapped,
ending the call. My heart pounded in my chest. A barrage of thoughts raced through my mind. How did he get my number? What could he possibly want? I refused to let this ghost from my past disturb my newfound peace. Days passed, but the unease remained. Until one evening, as I was leaving my office building, I felt an odd sensation. Like someone was watching me, I turned around, my eyes scanning the crowd, and there he was. Daniel? His appearance had changed. He looked disheveled and weary. Our eyes met. It was a fleeting moment, but it felt like an eternity. Without uttering a word, I got into my car and sped off. The unsettling encounter was a vivid reminder that my past could still intrude upon my present. Not wanting to live in fear, I contacted Lisa, my attorney, to discuss my options. Can he actually do anything? I inquired nervously during our meeting. Legally, he can't touch you or the property. But if you ever feel threatened, don't hesitate to get a restraining order, Lisa advised. I nodded, feeling somewhat reassured. I couldn't let the shadow of Daniel cloud my life any longer, but the universe had one more curveball to throw my way. A week later, as I was walking to my car in a grocery store parking lot, I heard a familiar voice. Olivia, it was Eleanor, Daniel's mother. She was alone, clutching a purse close to her chest, her eyes filled with a mixture of resentment and desperation. Why are you here, Eleanor? I asked, my voice laced with disdain. We're struggling, Olivia. I thought maybe you'd find it in your heart to help us, she muttered, almost pleadingly. Help you? After everything you've done? You've got to be joking, I scoffed. We're family, Olivia, she insisted. No, Eleanor, we're not. Family doesn't treat each other the way you treated me, I shot back, cutting her off. As I drove away, I felt a mixture of emotions. Pity, disgust, but above all, relief. Seeing Eleanor and Daniel in such states reaffirmed my choices. I had taken control of my life, escaped a toxic situation, and come out the other side stronger and wiser. As I parked my car in the driveway of my home, I realized how far I had come. Gone were the days of walking on eggshells in my own house, of being belittled and manipulated by the people who were supposed to love me. The ghosts of my past had tried to haunt me, but they found a woman who had claimed her space, who had boundaries, and who had, most importantly, claimed her life back. I stepped into my home, locking the door behind me, both literally and metaphorically. I was locking out the toxic past, the nagging doubts, and the emotional baggage that had once held me captive. As I sat down on my couch, savoring the tranquility that now filled my home, I realized I was finally free. Free from the ghosts that sought to haunt me, free from the ghosts that sought to haunt me, free from the chains that had once bound me, and free to live a life that was entirely mine. Daniel and Eleanor had once been haunting figures, shadows that darkened my life. But as I sat there, I knew that they had no power over me anymore. I had faced the ghosts from my past and emerged victorious. As I poured myself a glass of wine, I toasted to my freedom, to the challenges that had made me stronger, and to a future untainted by the ghosts of yesterday. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba.
Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber. Los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello.
Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes. Te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero,
tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lisen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso, que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al 7º piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave.
Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado. Dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él.
También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse, no hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello.
Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo.
Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshall no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Sherry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marshall. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marshall lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sarah y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sarah conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.